Muy buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a ir directo al grano para después pasar al panel, que es el plato fuerte junto con la exposición del ministro. Eh, Solo decirles que SOFOFA es un gremio bastante representativo del mundo empresarial. Hay 170 empresas socias directas, hay 70 gremios, tanto regionales como sectoriales, y todos básicamente representamos como 4.000 empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente es difícil que SOFOFA promueva en el fondo políticas públicas que beneficien a un cierto tipo de empresas, a un cierto sector, porque precisamente somos una institución muy transversal. No hacemos políticas públicas por un cierto tamaño, no hacemos políticas públicas por un cierto sector. No proponemos políticas públicas, no, porque en realidad no hacemos políticas públicas, proponemos nomás. Así que, básicamente lo que queremos representar es esa empresa con un apellido. Es la empresa que quiere crecer, que tiene vocación de crecimiento. Y porque tan importante es una pequeña empresa que se duplica como una gran empresa que también en el fondo alcanza nuevo horizonte. Ambos son muy virtuosos para el proceso económico chileno. Y esa es nuestra inspiración. Y a partir de esa experiencia es que proponemos en el fondo, con esa experiencia real de empresas que están interactuando con regulaciones, con sistemas, con instituciones del Estado de Chile, desde esa experiencia proponemos al debate público políticas públicas. Y creemos que en este sentido, esa empresa que quiere crecer requiere un entorno regulatorio predecible, que básicamente procure con eficacia y eficiencia el legítimo, por así decirlo, bien público que está buscando. Y que lo haga sin introducir distorsiones al proceso de ahorro, inversión y crecimiento. Y creemos realmente que el sistema tributario no está cumpliendo con estos criterios. Es decir, no está logrando los bienes públicos que debe procurar un sistema tributario, una recaudación para invertir, ¿no es cierto?, en los muchos desafíos sociales que tiene Chile, también una cierta progresividad, sobre todo a nivel de impuestos personales. No lo está logrando con ciencia y no lo está haciendo sin distorsionar las decisiones de inversión y ahorro. Yo creo que eso es innegable, está ampliamente debatido y consensuado. En 4 años habremos completado 3 reformas tributarias, en 8 años 4. Creo que no podemos desaprovechar esta oportunidad para, en el fondo, resolver este tema pendiente. Aunque lo que se acuerde sea implementado con gradualidad. Y aquí lo que quiero decir, en el fondo, es que básicamente una cosa es el carril del debate de largo plazo, donde todos tenemos que básicamente procurar poner en la mesa cuál debiera ser el diseño regulatorio de largo plazo para la economía del siglo XXI, que es lo que debe ser el rol principal de los gremios, sociedad civil, mundo académico. Yo creo que los gremios, la sociedad civil y el mundo académico no debe inhibirse por las viabilidades políticas. Eso es propio de la política. Alguien tiene que estar poniendo los diseños regulatorios de largo plazo y será la política, en el fondo, proceso que obviamente respetamos mucho, la que deberá construir acuerdos para ir avanzando gradualmente hacia ese destino final. Pero si nadie está poniendo el diseño final, mal se puede avanzar en el sentido, en el fondo, que la economía del siglo XXI requiere. Por lo tanto, uno es el carril en el cual nosotros queremos participar, que es el diseño a largo plazo, y otro es el rol de la política, complejo, quizás más difícil que el nuestro, de poder, en el fondo, avanzar gradualmente hacia ese destino final. Y en SOFOFA, ¿qué entendemos por una modernización tributaria? Creemos primero, en el fondo, que es uno de las 5 modernizaciones que nosotros hemos planteado en el debate público, hemos publicado un documento, que es modernización del Estado, regulaciones e instituciones. Hemos puesto el tema tributario, todo lo que es el proceso de permisología de proyectos de inversión, el tema laboral, ¿no es cierto?, el tema del proceso de formulación y diseño de políticas públicas, y finalmente una serie de tendencias de regulaciones sectoriales que creemos que son preocupantes. Así que es uno de esos pilares fundamentales para subir el umbral del crecimiento potencial. Y no solamente lo decimos muchas veces, se dice, los empresarios chilenos siempre están hablando del tema tributario. Y esto es un tema completamente global. Este es un documento de la Confederación de British Industries en Inglaterra, reciente, de octubre del 2018, donde plantea, ¿no es cierto?, que es esencial el tema tributario dentro de los instrumentos que tiene un Estado para reactivar el proceso de inversión y crecimiento. Se llama, ¿no es cierto?, cómo Inglaterra va a alcanzar el pelotón en un escenario mundial donde todos los países están revisando sus sistemas tributarios. También lo dice muchos otros gobiernos. Australia dice hace poco tiempo, se une a la tendencia global de bajar la tributación a las empresas. En otros países, ¿no es cierto?, como en España, se hizo al menos que las empresas paguen un 15% de impuestos, acá estamos en 27%. En Inglaterra, en el fondo también, llegó un 19%, va a llegar un 17%, algunos dicen, miren, no tanto, mantengamos un 19%, aquí estamos en 27%. En fin, en todos los países del mundo se está debatiendo esto, y por lo tanto Chile no puede ser una excepción, porque la competitividad es relativa a lo que están haciendo otros países. Por lo tanto, es una discusión activa en distintas latitudes. El Economist también lo pone en el fondo, que el sistema tributario se quedó en el pasado y que la inercia y la mirada cortoplacista muchas veces de la política, con incrementos marginales del sistema existente, finalmente no está respondiendo a los desafíos del siglo XXI. ¿Y cómo se han roto esta inercia? ¿Cómo se ha roto este cortoplacismo en muchos países? Se han elaborado grandes acuerdos transversales en torno al tema tributario,
ocurrió en Australia, en Inglaterra. Todos estos son documentos que reflejan esos grupos transversales de trabajo. Yo creo que es importante en el fondo tomarse en serio este desafío. Esto no es una reforma más, es una reforma esencial para subir el umbral del crecimiento potencial. ¿Y cómo nos aproximamos a este debate tributario en Chile? Creo yo en el fondo que hay dos horizontes de tiempo, temporales, digamos. Uno, por así decirlo, cuáles son las correcciones fundamentales del sistema tributario que hay que hacer. Y segundo, cuál es una evolución más de largo plazo hacia un sistema tributario, por así decirlo, definitivo por algún tiempo. Nunca va a ser definitivo para siempre, porque siempre va a haber que hacer correcciones, pero por lo menos definitivo para un tiempo. ¿Cuánto se pone en el primer casillero de correcciones, digamos, en el corto plazo? ¿Cuánto se pone en el segundo casillero? Nuevamente, eso es rol de la política, pero no puede dejar de dibujarse este segundo casillero, ¿no es cierto?, que es cuál debe ser el sistema tributario a largo plazo. Por lo tanto, hay una modernización correctora y una modernización evolutiva. Yo creo que la que ha propuesto el gobierno tiene de ambas cosas. Probablemente le faltan cosas, ¿no es cierto?, en la parte evolutiva. Tiene innegablemente correcciones relevantes. Y aquí voy a pasar a esas correcciones. Pregunta, lo hago al panel. ¿Alguien duda que el régimen PYME quedó mal diseñado en circunstancias que se concibió para el 95% de las empresas y solamente lo están usando el 24%? Segunda pregunta, ¿alguien duda que Chile requiere simplificar el sistema tributario en circunstancias que todos los rankings indican, ¿no es cierto?, que una de las principales barreras para el proceso de inversión? Lo dice, ¿no es cierto?, el Foro Económico Mundial, lo dice también, ¿no es cierto?, este es el ranking de competitividad tributaria de, se me olvidó la institución, Tax Foundation. Otra pregunta, el tema de la simplificación. Bueno, lo estaba diciendo recién, también lo dijo el Fondo Monetario Internacional, que era muy importante hacer un streamlining del sistema tributario chileno. La certeza jurídica. Yo creo que ¿alguien piensa que la mejor manera de inhibir más los comportamientos tributarios es aumentar la impredecibilidad de los criterios de la norma antiilusión? Finalmente, yo no desearía que el mundo empresarial se acostumbrara a gestionar impredecibilidad, porque finalmente ese es el primer paso para la corrupción que hemos visto en otros países de la región. Hay un riesgo que el mundo empresarial no puede gestionar, que es la impredecibilidad y la arbitrariedad religiosa. Yo he escuchado a algunos economistas destacados diciendo que la impredecibilidad de criterios de ilusión es una buena manera de inhibir comportamientos elusorios. El problema es que también inhibe comportamientos virtuosos que son necesarios para la economía, como reorganizaciones empresariales, transacciones de manera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que la norma antielusión debe ser lo fuerte que debe ser, y las multas deben ser, y las sanciones deben ser lo altas que deban ser. Pero la impredecibilidad nunca es un buen camino en el fondo para inhibir comportamientos elusorios. Y esto demuestra en el fondo lo que está pasando hoy día. El principal aumento de recaudación es la del gasto rechazado, porque nadie sabe en el fondo qué gasto es aceptado y qué gasto no es aceptado para producir la renta. Hay tantas cosas que son naturalmente propias del negocio que hoy día se están calificando como gasto rechazado. ¿Alguien duda que tiene que resolverse esta inequidad horizontal que existe entre un extranjero, como decía el ministro, y un inversionista local en una empresa chilena? O bien entre, ¿no es cierto?, la renta del trabajo versus la renta del capital. Eso, en ese sentido, va a la integración. Y luego, ¿no es cierto?, en la parte más evolutiva, creo que la principal pregunta es esta, ¿no es cierto? ¿Cómo incorporamos incentivos al ahorro y la inversión al sistema tributario? Y la pregunta que creo que sería bueno que el panel debatiera, ¿es la integración un incentivo al ahorro y la inversión? Yo creo que sí, yo creo que aquí hay dos peajes. Uno, el peaje final por la cosecha que tiene el emprendedor en el fondo al final del camino, y la integración es relevante para eso, es la tasa final en el fondo que paga ese emprendedor. Pero creo que es más relevante el primer peaje, que es el impuesto de primera categoría. Y por eso no hay ningún país en el mundo, literalmente, que no haya optado por rebajar el impuesto de primera categoría en los últimos 10-15 años. Cosa que no estamos haciendo en Chile. Yo creo que ese es el gran pendiente de esta modernización tributaria. Y insisto, esto no es un tema caprichoso que beneficia al mundo empresarial, esto realmente está a la vena del proceso de inversión y ahorro, porque es la reinversión de utilidades el principal fuente de financiamiento para la empresa que está creciendo. La empresa que está creciendo tiene menos acceso, digamos, al financiamiento de deuda, a los bonos, al mercado de capitales, porque está en un proceso de emprendimiento en el fondo de alto riesgo. Y lo primero que tiene, ¿no es cierto?, es básicamente sus propias utilidades. Por lo tanto, lo que realmente va a la vena del proceso de inversión es una cosa que no estamos discutiendo en Chile hoy día, que es el impuesto de primera categoría. Y, insisto, todos los países en los últimos 10 años lo han bajado. El único país que lo ha subido es Chile. Los países han optado por dos caminos, o rebajarlo transparentemente o rebajarlo sin decir que lo han rebajado. ¿Cómo hacer lo segundo? Con muchos créditos. Créditos de operación instantánea, crédito de I+D, crédito no sé, y finalmente se han encontrado con que la tasa de carátula puede ser un 30% y todos pueden decir no le hemos bajado el impuesto a la empresa, pero sin embargo la cantidad de exenciones, de beneficios, de créditos, etcétera, etcétera, han hecho que la tasa efectiva en países como España, por ejemplo, sea cerca de un 7%. Y por eso el presidente del Partido Socialista dice por lo menos subámosla a un 15%. Y en Chile estamos en 27%.
Aquí está en el fondo la tendencia de impuestos de primera categoría de todos los países de la OCDE y el único que va en el sentido contrario es Chile. Esto no es indiferente y esto es extremadamente trascendente y creemos que fue malo que no se haya puesto en la mesa del debate. Voy a ir un poquito más rápido para darle espacio al panel. Bueno, nosotros creo que creemos que la integración es importante, creemos que llegar, converger hacia por lo menos el promedio de la OCDE en impuestos de primera categoría es también relevante. Incentivos puntuales como la depresión instantánea, el I+D, creo que también son incentivos focalizados, en el fondo selectivos, que se evalúen cada cierto tiempo y que eventualmente, si ya perdieron pertinencia, se eliminen. También son relevantes. Y creemos que también es importante potenciar la inversión en capital de riesgo, que tenga un tratamiento equivalente al que tienen las ganancias de capital de las acciones con presencia bursátil. ¿Cómo estamos recaudando? Otra pregunta relevante para el panel. Me refiero a impuestos personales, consumo o empresas. Chile es el número 1 en recaudación de empresas. ¿Cómo grabamos las externalidades negativas? También hay muchas exenciones, hay muchos sectores que no están pagando el impuesto a emisiones. Mejor tener un impuesto único y simple, en el fondo, que agrupe todos los impuestos, en el fondo, que se justifican hoy día como impuestos a externalidades negativas, el impuesto específico a los combustibles, el impuesto a emisiones. Hay una maraña de impuestos distintos llenos de excepciones que creo que hoy día hay que revisar. Y cuando planteamos, por ejemplo, una rebaja en impuestos de primera categoría para mantener la recaudación, estamos diciendo compensémoslos con eliminación de regímenes especiales. ¿Qué sentido tiene en pleno siglo XXI una renta presunta? Eso hay que decirlo con todas sus palabras. No tiene ningún sentido. Solamente fuente de abuso. ¿Cómo grabar la economía digital? Se está abordando en el proyecto de ley de reforma tributaria, pero es un debate abierto. ¿Y cómo adaptamos el sistema tributario al trabajo moderno? Yo he visto varios debates en el mundo, en el fondo dicen este trabajo intermitente, parcial, ¿no es cierto?, donde hay personas que tienen distintos trabajos, en el fondo también es un tema en el fondo que desafía el sistema tributario y desafía muchas regulaciones. En definitiva, lo que queremos plantear es que este es un debate relevante, pertinente, respecto del cual no cabe la omisión. Hemos visto mucho debate sobre por qué cosas no gusta de la reforma del gobierno, pero no hemos visto cuáles son los instrumentos que proponen esas mismas cosas que no les gusta la reforma del gobierno. Yo creo que en el proceso político del último proceso electoral, todos los candidatos dijeron que había que volver a poner en el centro el crecimiento. Supuestamente, así como la reforma del 2014 tuvo claramente una orientación hacia la recaudación, parecía haber una unanimidad que esta reforma, sin afectar esa recaudación, debía reincorporar incentivos a la inversión y el ahorro. Pues bien, el gobierno puso sus cartas en la mesa. Nosotros hemos planteado en el fondo que hay cosas muy positivas de esa reforma, pero hay cosas que faltan. Parece razonable que también todos los sectores políticos pongan sus cartas en la mesa de cuáles son los instrumentos necesarios para activar la inversión y el ahorro, salvo o transparenten abiertamente que nuevamente el objetivo va a ser aumentar la recaudación. Pero yo entendí que el objetivo iba a ser en el fondo reincorporar incentivos a la inversión y el ahorro, y no he visto, ¿no es cierto?, esas propuestas en el fondo que logran ese objetivo. Así que bueno, ese creo que vamos a tener un panel muy interesante. Muchas gracias a los que van a participar del panel y dejamos al panel.